En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Comenzamos la Santa Misa rezando los laudes del viernes, páginas 75. La noche, el caos, el terror, cuanto a las sombras pertenece, siente que el alba de oro crece y anda ya próximo el Señor. El sol con lanza luminosa rompe la noche y abre el día. Bajo su alegre travesía colora cada cosa. El hombre estrena claridad de corazón cada mañana. Se hace la gracia más cercana y es más sencilla la verdad. Puro milagro de la aurora, tiempo de gozo y eficacia. Dios con el hombre, todo gracia, bajo la luz madrugadora. Oh, la conciencia sin malicia, la carne al fin gloriosa y fuerte, Cristo de pie sobre la muerte y el sol gritando la noticia. Guárdanos tú, Señor del alba, puros, austeros, entregados, hijos de luz resucitados en la palabra que nos salva. Nuestros sentidos, nuestra vida, cuanto oscurece la conciencia, vuelve a ser pura transparencia bajo la luz recién nacida. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sión? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, hemos pecado contra ti. Que tu bondad me consuele según tu promesa. Tus manos me hicieron y me formaron. Instrúyeme para que aprenda tus mandatos. Tus fieles verán con alegría que he esperado en tu palabra. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir.
Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Que se avergüencen los insolentes del daño que me hacen. Yo meditaré tus decretos. Vuelvan a mí tus fieles que hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu bondad me consuele según tu promesa. Oremos. El gloria primero. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restaurado tu alianza con los hombres, concédenos realizar en la vida cuanto celebramos en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se le presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel
aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Como os decía ayer, el objetivo de toda esta semana, la octava de Pascua, es que quedemos absolutamente convencidos de que de verdad Cristo resucitó. Es el fundamento de nuestra fe. Y las apariciones a aquellos que le vieron, le escucharon, le tocaron, son decisivas para tener esta certeza en la resurrección del Señor. Ellos no podían mentir, nadie miente para que después le persigan o le torturen. Pero cada aparición tiene una singularidad. Aquí hay una, por supuesto que otros podrán ver otra interpretación, pero está el tema de que, la cuestión de que estaban pescando, no habían conseguido pescado, lo cual es normal. Es decir, que no todos los días los pescadores tienen suerte cuando echan las redes. Bueno, incluso aunque fueran buenos profesionales que saben distinguir la hora mejor, o saben los trucos, o son capaces de captar dónde están los bancos de peces. Es decir, no era ninguna desgracia ni culpa de San Pedro que no hubiera pescado en esa zona del lago ese día. Sin embargo, ellos, me refiero Pedro y seguramente los zebedeos, que sí eran profesionales, no logran encontrar el pescado. Y Jesús, que no era un profesional de la pesca, él era de tierra adentro, no muy lejos, pero tierra adentro, de Nazaret, era un artesano, un carpintero, no era un pescador, les dice: echad la red a la derecha de la barca. Y ahí encontraron los peces. Ellos habrían estado echando la red a la izquierda, a la derecha, delante y detrás, y no habían encontrado nada. Pero Jesús les dice: echad la red a la derecha. Obedeciendo a Jesús, encuentran los peces. Bueno, ¿qué significado tiene en la Biblia el concepto derecha? No es un significado político. El significado político de derecha viene de la Asamblea en Francia, cuando está preparándose la Revolución Francesa. En la Asamblea, aquellos que estaban a favor de que el rey, todavía no le habían cortado el cuello, de que el rey tuviera derecho a vetar lo que se propusiera y se aprobara en la Asamblea, los que estaban a favor de la monarquía, una monarquía constitucional, no absolutista, pero lo que estaban a favor de la monarquía, se colocaron a la derecha de la Asamblea, mientras los que estaban en contra, que fueron los que triunfaron, se colocaron a la izquierda. Ese es el sentido político del término derecha-izquierda. Viene de la Asamblea previa a la Revolución Francesa o en el marco de la Revolución Francesa. Los conservadores, a favor de la monarquía, se colocaron a la derecha, y los que estaban en contra, los republicanos, los que terminaron cortándole la cabeza al rey, pues se colocaron a la izquierda. No tiene nada que ver con el sentido bíblico, no es un asunto político. Cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y por supuesto lo va a emplear Jesús, cuando en la Biblia se dice estar a la derecha, por ejemplo, sentado a la derecha del Padre, es un término que el propio Jesús va a emplear de sí mismo, significa estar
más cerca de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Significa de alguna manera representar a Dios, tener la misma condición que Dios o parecida. No me refiero a Jesús, que sí tenía la misma condición que Dios porque es Dios, sino, por ejemplo, el primer ministro estaba a la derecha del rey. Es decir, era un puesto de honor que indicaba proximidad a la persona en cuestión, al rey o a Dios, bueno, y que indicaba una sintonía especial con esa persona, el Señor o con el rey. ¿Qué significa entonces echar la red a la derecha? Repito, no tiene nada que ver con la política. Sí que significa pon las cosas en manos de Dios. Es decir, para tener vocaciones, que de esto es de lo que se trata, no solamente vocaciones religiosas, sino vocaciones a la vida laical, es decir, para tener conversiones, para que vengan los católicos, tenemos que estar cerca de Dios. Esta es la enseñanza. El Señor resucitado les va a decir a aquellos, para que la evangelización que les va a encargar sea posible, tenéis que estar cerca de Dios. Hay un precioso salmo que siempre tenemos que recordar todos. Es inútil que madruguéis, dice el Salmo, que veléis hasta muy tarde. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Y otro dice, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es decir, si nosotros no estamos con el Señor, si no tenemos una vida espiritual, una vida de oración, una vida sacramental, y la mejor de todas las oraciones es la Eucaristía, porque ahí es donde estamos cuerpo a cuerpo con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues si nosotros no tenemos esa vida espiritual, ¿cómo vamos a tener vocaciones? ¿O cómo vamos a convencer? ¿Cómo vamos a atraer? ¿Cómo vamos a conseguir que el alejado, que es tu hijo quizá, o es tu nieto, o es tu esposo, o es tu mujer, o es tu amigo, tu compañero de trabajo, cómo vamos a conseguir que se interese por esto? En la escaramuza indeseada por parte del Papa Benedicto XVI, que se ha montado a raíz de la publicación de su análisis de cuáles son las causas de la situación actual en la Iglesia, se le acusa al Papa Benedicto de estar torpedeando la reforma del Papa Francisco, lo cual es absolutamente falso. En cambio, lo que sí dice el Papa Benedicto, el Papa emérito, lo que sí dice es que sin religión, sin espiritualidad, sin unión con Dios, sin poner a Dios en el primer lugar, y así concluirá su mensaje, su carta, sin poner a Dios en el primer lugar, simplemente no hay futuro. Lo que algunos están intentando en la Iglesia Católica, ya lo han hecho otros en las iglesias protestantes. Lo han hecho otros con un resultado terrible. Esas iglesias absolutamente liberales, permisivas, mundanizadas, que han aceptado, bendecido y practicado todo lo que el mundo ha ido proponiendo, esas iglesias se encuentran completamente vacías de fieles. Cuando estuve la semana pasada, he venido antes de ayer de Estados Unidos, y me contaban de la catedral luterana de una ciudad, no voy a decir el nombre, era la catedral luterana, ¿vale? Celebran su liturgia de Pascua, domingo de Pascua, celebran la liturgia del domingo de Pascua. Dice, bueno, aquí, me contó la persona que fue a verlo por curiosidad y que después me lo dijo, dice, aquí era una sensación espantosa. Habría única liturgia del domingo de Pascua, única liturgia, 40, 50 personas, prácticamente todos ancianos. Es decir, las iglesias que se han alejado de la espiritualidad, que se han alejado de la palabra de Dios, que se han mundanizado, están muchísimo peor que aquellas que todavía intentamos luchar para ser fieles a la palabra y para tener una espiritualidad. Eso no significa que este sea más santo o menos santo que aquel. Yo no me atrevo a decir si el pastor luterano es más santo o menos santo que yo o que el párroco católico. No lo sé, ni conozco al pastor luterano ni al párroco católico. Digo, cuando una iglesia se mundaniza, cuando una iglesia deja de tener a Cristo como referente y tenerle además como lo primero en su vida, como lo más importante en su vida, tú estás echando las redes y esas redes las recoges vacías. Por eso el Señor nos dice, echa la red a la derecha.
y verás cómo recoges frutos. Que habrá temporadas en que los frutos sean, fijaros el detalle que cuenta el evangelista, porque estaba allí presente, 153. Eso es porque estaba allí, si no, no te inventas un número así y dices, se recogieron unos 200 o lo que sea, ¿no? Bueno, habrá temporadas en que la cosecha sea un cosechón y habrá temporadas en que la cosecha sea más pequeña, pero siempre se recoge. Con Cristo siempre se recoge y sin Cristo lo único que se hace es trabajar, si es que se trabaja, trabajar hasta el agotamiento sin que sirva para nada. Pongámonos en las manos del Señor, confiemos en Él, que toda nuestra acción sea para el Señor, para la gloria de Dios, para que el Señor sea conocido y amado. Lo demás será obra de Él y lo hará muy bien. Que así sea. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Por la paz, especialmente donde está más amenazada. La situación en Venezuela, en el centro de África, en Nicaragua, en Cuba, roguemos al Señor. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, roguemos al Señor. Por nosotros, para que estemos siempre dispuestos a poner al Señor en el primer lugar, convirtiéndonos continuamente, roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Realiza, Señor, en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual, para que pasemos del apego a las cosas de la tierra al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Víctor y de todos aquellos que han muerto confiando en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Rezamos el Benedictus. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Dios Todopoderoso, no ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así, quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Regina Celi, letare, alleluia, cuia meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia.